Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y empiezo una nueva serie en el canal esta mañana que será una serie que realmente no tendrá vídeo en principio, será más bien una especie de podcast que grabaré cuando pueda, quizá una vez a la semana, en algún caso incluso podría ser más de una vez, pero generalmente será una grabación en martes o jueves, porque esos son los días en los que no doy clase en la universidad, porque mi horario es siempre de lunes, miércoles y viernes, con lo cual martes y jueves pues tengo un poco más de tiempo libre, a pesar de que utilizo mucho de ese tiempo para corregir exámenes, para preparar clases y todo tipo de cuestiones que tienen que ver con lo académico, pero también con lo administrativo, porque lo administrativo forma parte también del trabajo de un profesor universitario. A veces demasiado, diría. A veces lo administrativo se interpone en lo docente y en lo que tiene que ver con las clases y con la investigación y con escribir artículos y con ese tipo de preparar conferencias y ese tipo de cuestiones. Pero este nuevo podcast, esta nueva serie que inicio hoy aquí desde Jackson, se titula Desayuno en Jackson, y les doy la bienvenida al Desayuno en Jackson, y realmente se llama así porque tengo aquí un café a mi lado, justo al lado del micrófono, y será simplemente un espacio en el cual hablaré de ciertos temas que se me ocurran y en algunos casos temas que me hayan sugerido algunos de los espectadores del canal durante unos 25 o 30 minutos más o menos. Tampoco tiene que ser demasiado largo, y lo haré pues justamente después del desayuno, cuando todavía me queda un poco de café aquí a mi lado y justo antes de ponerme a trabajar, a preparar clases o a corregir exámenes o a responder emails o cosas por el estilo. Así que bueno, si tienen algún tema que les interesa, alguna pregunta que quieran hacer para futuras entregas de este desayuno en Jackson, Tennessee, por supuesto, porque hay también otras ciudades llamadas Jackson en diferentes partes de los Estados Unidos, pero yo vivo en Jackson, Tennessee, no en Jackson, Mississippi, por ejemplo, ¿no? Es cierto, por cierto, que hay una canción de Johnny Cash que se llama Jackson, I'm going to Jackson, look out Jackson Town, ¿no? Una de las canciones más populares de Johnny Cash, con June Carter además, que era su esposa y una grandísima cantante de country también. Y bueno, hay dudas acerca de cuál es el Jackson al que se refiere esa canción. Hay quien dice que es Jackson, Tennessee, hay quien dice que es Jackson, Mississippi. Yo creo que más bien es Jackson, Mississippi, pero también creo que el compositor de esa canción lo dejó abierto pues para que pudiese ser cualquiera de los Jacksons que hay a lo largo y ancho del país. Así que si ustedes tienen algún tipo de preguntas, algún tipo de sugerencias, de temas que les podría interesar para que hablase sobre ellos durante, ya digo, 25 o 30 minutos de una manera informal también, porque no tengo tampoco un guión más allá de un par de notas aquí a mi lado, pues dejen en los comentarios algunas ideas y peticiones que puedan tener, y bueno, pues si son temas que me interesan y de los que pueda conocer un poco, o si son preguntas que pueden ser interesantes que yo pueda responder, pues las utilizaré en estos próximos episodios de Desayuno en Jackson, que comienza hoy, cuando es jueves por la mañana, y es una mañana viendo por la ventana bastante oscura. Es una mañana gris, con lluvia, con bastante niebla, y es que hemos estado durante prácticamente semana y media en casa sin hacer absolutamente nada, con todo cerrado, porque nevó en Jackson. Y por aquí, en el sur de los Estados Unidos, no es como en el norte. Cuando yo vivía en Dakota del Sur, pues si nevaba no pasaba absolutamente nada. Y conozco a gente que vive en Vermont, en New Hampshire, en el norte, en Nueva York, y bueno, pues ahí si nieva no pasa absolutamente nada, la vida sigue, pero en el sur
no estamos realmente preparados para la nieve, con lo cual si nieva, pues prácticamente todo se cierra, y eso es lo que ha ocurrido los últimos 9 días aproximadamente aquí en Jackson y en otras partes del estado. Y bueno, pues ya ahora volvemos a la normalidad, pero el tiempo todavía es bastante gris y bastante feo, por así decirlo. Y bueno, pues tengo aquí mi café, le voy a dar un sorbo y continuamos. Para este primer podcast de Desayuno en Jackson, pues había pensado que podría responder a una pregunta que me han hecho en más de una ocasión en el canal. Como soy profesor de español y de literatura española en una universidad aquí en el estado de Tennessee, en el noroeste del estado de Tennessee, pues hay gente, hay seguidores del canal, espectadores del canal que me han preguntado acerca de la situación del español, de la lengua española en los Estados Unidos. Y bueno, me parece un tema interesante, en gran parte porque evidentemente es la materia que yo enseño en la universidad, pero también porque tras vivir en los Estados Unidos más de 2 décadas, pues he visto cómo en este estado, en Tennessee, que es donde he vivido la mayor parte del tiempo, han cambiado mucho las cosas, han evolucionado mucho las cosas en cuanto a la presencia de la lengua española en pues, los últimos 20, 25 años. Recuerdo que cuando yo llegué a Tennessee por primera vez, pues sí, había gente que hablaba español, había, por supuesto, inmigración de diferentes países hispanohablantes, la mayor parte de ellos de Latinoamérica, no tanto de España. La verdad es que en el tiempo que llevo viviendo en los Estados Unidos, y en el estado de Tennessee en particular, no conozco a demasiadas personas de España. Por supuesto que existen, que están aquí, pero yo no conozco a muchas. Pero en los 20, 25 años más o menos, en los últimos 20, 25 años, desde realmente el cambio de siglo, el cambio de milenio, pues se ha visto en Tennessee en particular un incremento importante de hablantes de lengua española. Esto se nota, no solamente cuando uno camina por las calles, va al supermercado y escucha a la gente hablar en español, sino que se nota también, pues, por ejemplo, en la proliferación de emisoras de radio en español, de canales de televisión en español y también de la docencia del español en instituciones académicas, que ha aumentado enormemente. Está claro para mí que esto ha ocurrido en los últimos 20-25 años en el estado de Tennessee. No puedo hablar de otros estados, a pesar de que es evidente que hay otros estados en este país en los cuales la lengua española se habla todavía más. También hay partes del país en las que se habla menos. Por ejemplo, en Dakota del Sur se hablaba mucho menos español de lo que se habla en Tennessee. Al menos el tiempo que viví allí, en el momento en el que viví allí. No sé cómo están las cosas ahora mismo. También es evidente que en ciudades grandes, Chicago, Nueva York, pues la multiculturalidad hace que se escuchen todo tipo de lenguas. Pero sí es cierto que la lengua española ha crecido enormemente en los últimos 20-25 años y también, por supuesto, hay partes del país, California, Nuevo México, Texas, con su proximidad con México, Florida, evidentemente, hay lugares como esos en los cuales el español incluso se convierte en mayoría frente al inglés. Es decir, se habla más español en algunos lugares de los Estados Unidos que inglés, pero bueno, estos son algunos lugares en particular donde la población hispana es mucho más alta. Recuerdo haber viajado para una conferencia hace mucho tiempo, pues no sé, hace 10 años u 11 años, haber viajado a una conferencia académica en San Antonio, en Texas, y
y realmente darme cuenta de que en algunos lugares en San Antonio, pues en los carteles de las tiendas, de los diferentes lugares, restaurantes, etcétera, pues las cosas estaban escritas en español primero y debajo en inglés, porque el español era una lengua muy hablada en esa ciudad en particular. Pues hay partes de los Estados Unidos en las que el español realmente se habla muchísimo. En Tennessee lo que ha ocurrido es que ha crecido enormemente. Y yo me doy cuenta también, en el transcurso de ciertas actividades que realizo como hobby, fuera de mi horario laboral, lo he dicho en algún momento en el canal, que además de ser profesor de español, en mi tiempo libre arbitro partidos de fútbol de la liga estatal de high schools y middle schools, es decir, de institutos, estudiantes que van pues más o menos entre los 12, 13, 14 hasta los 17, 18 años, y ahí he visto también crecer el uso de la lengua española entre los jugadores, entre los futbolistas de esas escuelas exponencialmente en los últimos años. Es decir, hay partidos que yo dirijo, que yo arbitro de esta liga estatal, de lo que se llama la TSSAA, Tennessee Secondary School Athletic Association, la Asociación Atlética de las Escuelas Secundarias de Tennessee, que es con la que yo estoy federado para arbitrar estos partidos. Pues hay partidos en los cuales utilizo tanto español o más español arbitrando el partido que inglés, porque hay jugadores que prefieren utilizar el español, e incluso hay jugadores que no hablan demasiado inglés. Esto, por supuesto, es un problema para estos chicos, porque las clases se ofrecen en inglés en los institutos. Pero bueno, esto nos habla un poco de la situación del español en Tennessee, un estado en el que, por cierto, la práctica del fútbol, no el fútbol americano, sino el fútbol de balón redondo, lo que aquí se llama el soccer, pues ha crecido también enormemente en los últimos 20-25 años. Ahora prácticamente todos los high schools y muchos middle schools, que son los grados justamente anteriores al high school, al instituto, pues prácticamente todos tienen un equipo de chicos y un equipo de chicas. Las chicas juegan en el otoño y los chicos juegan en la primavera, en parte porque algunos de los chicos que juegan al fútbol pues también juegan al fútbol americano, y la temporada de fútbol americano, que es el deporte rey en el sur de los Estados Unidos, por cierto, no es el béisbol o el baloncesto, sino el fútbol americano, pues la temporada de fútbol americano en los institutos es en el otoño. Entonces, bueno, pues los equipos femeninos de fútbol juegan su liga en el otoño y los equipos masculinos juegan en la primavera. De hecho, estamos a punto de empezar dentro de unas semanas la temporada, bueno, la pretemporada. Pero sí, el fútbol ha crecido mucho, y pues también la población hispana en esta parte de Tennessee. Yo vivo en el oeste de Tennessee y de hecho simplemente como termómetro, utilizando como termómetro los partidos de fútbol que dirijo, que arbitro, pues puedo saber más o menos en qué poblaciones de esta parte de Tennessee hay más estudiantes de ascendencia hispana y en cuáles hay menos, porque simplemente hay partidos en los que utilizo más español que inglés y en otros partidos utilizo más inglés que español. Entonces creo que es un tema interesante cuáles pueden ser las razones de este crecimiento. Pues en parte el crecimiento viene dado por la inmigración, evidentemente, lo cual hace que la enseñanza de la lengua española sea más popular que la enseñanza de otras lenguas extranjeras. De hecho, pues
la mayor parte de los estudiantes en la universidad entienden que el español les puede ser más útil en su carrera profesional, porque evidentemente en ciertos tipos de trabajos pues se van a encontrar con clientes que sean hispanohablantes, y entonces conocer el español o tener ciertas nociones de español les puede servir, de hecho, en su carrera profesional. Evidentemente esto tiene que ver con una concepción utilitarista de la lengua, ¿no? Es decir, si tengo que aprender una lengua extranjera, que sea esta porque me puede servir para algo, más que otra que pues no voy a poder utilizar. En la universidad donde yo trabajo pues se ofrecen clases de español, de alemán, de francés y de japonés, y el español sin duda es la lengua más popular, en la que tenemos más alumnos y alumnas, en la que tenemos también más profesores para poder dar más clases, mientras que las otras lenguas pues no tienen tanto éxito. Sí es cierto que el japonés tiene bastante éxito porque hay alumnos que tienen interés en la cultura japonesa. Les interesa el manga, el anime, les interesa pues la cultura japonesa en general, y entonces quieren aprender japonés, con lo cual tenemos bastantes estudiantes de japonés, pero no se acercan en absoluto en número a los estudiantes que tenemos de español. Es cierto también que parte de la motivación de algunos estudiantes para aprender español tiene que ver con que piensan que es más fácil que las otras lenguas. Que es más fácil que el francés, que es más fácil que el alemán, que es más fácil que el japonés. Bueno, no sé, en el caso del japonés pues quizá tengan razón, no lo sé. Pero en el caso del alemán y del francés, pues en absoluto. Es una concepción errónea pensar que el español es más fácil que otras lenguas, en absoluto. El español, como todas las lenguas, tiene sus dificultades, y, por ejemplo, la gramática comparada con el inglés es bastante más complicada. Pero claro, como el español es una lengua que tenemos a nuestro alrededor, muy pues de manera diaria, hay estudiantes que piensan que es más fácil y después se dan cuenta de que no es así. Entonces, una de las motivaciones de los alumnos aquí en Tennessee para estudiar español en la universidad es que piensan que lo pueden utilizar. Otra en su carrera profesional en un futuro, y en muchos casos tienen razón. Otra motivación es que piensan que es más fácil, pero ahí sí que no tiene demasiado sentido esa motivación, porque no es cierto que sea más fácil que el francés o que el alemán. De hecho, el alemán tendría que ser más fácil desde un punto de vista del vocabulario, porque siendo una lengua germánica, pues hay más similitudes de vocabulario entre el inglés y el alemán que entre el inglés y el francés. Yo pienso, pero bueno, es una teoría también que tengo yo, puedo equivocarme en esto. Hay otros tipos de motivaciones también por parte de los alumnos que quieren estudiar español en la universidad aquí en Tennessee, y una de estas motivaciones tiene que ver con el hecho de que en esta parte del país, una parte bastante rural además, porque esta es otra cuestión, la imagen que la gente tiene en general en Europa y en otras partes del mundo de los Estados Unidos es de este país lleno de ciudades enormes con rascacielos, muy urbanizadas, pero esto es cierto solamente en algunas partes del país. La mayor parte del país es bastante rural, y de hecho nuestra universidad está en un medio fundamentalmente rural, y hay muchos estudiantes que son religiosos, que tienen creencias religiosas y para los cuales la iglesia y la religión suponen una parte fundamental de sus vidas. Entonces, pues muchos de estos alumnos han realizado viajes, como se dice en inglés, mission trips, como misiones, como una especie de misioneros a diversos países alrededor del mundo, y en muchos casos estas misiones han tenido lugar en países que son hispanohablantes, países como Nicaragua, como Honduras,
como Costa Rica, bueno, en diferentes lugares de Hispanoamérica, y entonces ahí se han encontrado con la lengua española. En algunos casos pues les ha interesado la lengua, en otros casos les ha interesado lo que han visto de la cultura de dicho país, y entonces pues cuando vuelven quieren aprender español, y en algunos casos hay alumnos que quieren aprender español porque su intención es volver y hacer más trabajo de misioneros en alguno de estos países. Este tipo de viajes son muy comunes en muchas de las iglesias protestantes a las que pertenecen estos alumnos, y de hecho algunos de los mejores alumnos que yo he tenido en la universidad han aprendido un poco de español originalmente en alguno de estos viajes, o han realizado más de un viaje de este estilo, y entonces han tenido la oportunidad de utilizar la lengua española. Lo que está claro es que sea cual sea la motivación, y hay más. Hay, por ejemplo, estudiantes que tienen interés en la lengua española pues porque su novio o su novia es hispano o hispana, y entonces, pues claro, quieren aprender español. O también hay algunos que, aunque sean estadounidenses, pues tienen ancestros, tienen pues a lo mejor una abuela o un abuelo o un bisabuelo o una bisabuela que son hispanos, que pues proceden o procedían originalmente de algún país hispanohablante, y entonces, pues como es parte de su herencia cultural, pues quieren aprender español también. Hay muchos estudiantes, de hecho, que a pesar de ser hispanos, pues no hablan español o no lo hablan bien. Y entonces, pues algunos de ellos quieren aprender español por esa razón, tener clases formales de español y mejorar su conocimiento de esta lengua. Esta es otra motivación posible. Son motivaciones de tipo personal más que de tipo laboral, pero sea cual sea la motivación que los alumnos tienen, está claro que el español sí que es una lengua que en muchos casos van a poder utilizar, porque una de las cosas que los alumnos comprenden, o algunos de ellos trato de que comprendan, la mayor parte de ellos, es que pues cuando uno estudia español, incluso empezando desde el principio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Antón, etcétera. Pues el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre, que son los 3 semestres iniciales de español que ofrecemos en la universidad, pues trato de que comprendan que cuando uno aprende una lengua extranjera puede utilizarla después fuera de la clase. Es decir, no es un conocimiento que se queda en el examen para conseguir una buena nota y seguir adelante, sino que incluso si hay un alumno, y hay muchos que no tienen realmente interés en aprender una lengua extranjera, pues si la aprenden, si adquieren ciertas nociones de esa lengua, después pueden utilizarla en la vida real. Siempre les pongo el ejemplo de vayan ustedes a un restaurante mexicano y traten de pedir su comida en español a ver si le traen lo que querían. Utilicen las estructuras que se aprenden en la clase. Y bueno, hay algunos estudiantes que lo hacen. Cualquier oportunidad que uno tenga para practicar la segunda lengua es muy importante que se aproveche de esa oportunidad. Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que pues no tenían un enorme conocimiento del español antes de empezar las clases en la universidad, y que después se interesaron lo suficiente como para que el español formase parte de su carrera universitaria. Es decir, además de la carrera que estudian, pues pueden tener, que aquí se llama un major, pueden tener un minor, que es como un cierto número de clases, que es menor que la carrera principal que hacen, que les permite decir que tienen, por ejemplo, una carrera en biología con un minor en español, con lo cual su título acredita que no solamente han estudiado biología, sino que tienen nociones de una lengua extranjera, en este caso el español. Y yo he tenido estudiantes que, pues, sé
de buena tinta que utilizan la lengua española en su carrera profesional. Recuerdo una estudiante en particular que es dentista y que pues por el lugar del país en el que vive tiene clientes que son hispanos y entonces utiliza la lengua española en su trabajo. Es evidente que hay trabajos como el médico, como la abogacía, por ejemplo, como trabajos que tengan que ver con las fuerzas de seguridad, como la policía, etcétera, que son trabajos para los cuales el español va a tener una cierta aplicación. Esto está claro, sobre todo en ciertas partes del país. Entonces he tenido estudiantes que no solamente después se han preparado para ser profesores de español en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en la universidad incluso, he tenido algunos, pero también estudiantes que no son profesores, que no se van a dedicar a la docencia, pero que han tenido la oportunidad de utilizar la lengua española pues en su vida laboral de forma cotidiana. Entonces es importante que los alumnos aprovechen las oportunidades que tienen para practicar, en este caso, la lengua española y que viajen. Sobre todo es importante que tengan la oportunidad de viajar, como yo la tuve cuando yo era estudiante de filología inglesa. En principio no tenía la intención de venir a vivir y a asentarme en los Estados Unidos. Eso ocurrió después, pero sí fue importante para ello un viaje como estudiante de intercambio a una universidad estadounidense mientras yo era estudiante de filología inglesa en la Universidad de Vigo. Esto es así. Entonces el viajar, tener la oportunidad de ir a España, de ir a México, de ir a Argentina, de ir a cualquier país en el cual se hable español, en el caso de que estudiemos español, pues es muy importante. Y yo siempre animo a los alumnos a que pues hagan lo que se llama aquí study abroad, estudiar en el extranjero durante un tiempo en el verano, o bueno, pues en un futuro espero que pueda ser un semestre entero, un semestre escolar en una universidad en España o en Hispanoamérica, porque de esa manera sí que se mejora exponencialmente el dominio de la lengua. En Tennessee es difícil, en algunos casos, que los estudiantes entiendan la aplicación práctica que tiene la lengua española, porque desgraciadamente en muchos de los condados, o counties en inglés, en muchos de los condados, no se empieza a enseñar una segunda lengua en el sistema escolar de ciertos condados hasta que no llegan los estudiantes al instituto, al high school, hasta que tienen pues 14, 15 años. Lo ideal sería empezar a enseñar español desde la escuela primaria. Y esto ocurre en ciertos condados aquí en el oeste de Tennessee. Ocurre, por ejemplo, en el condado de Shelby, que es donde está la ciudad de Memphis, pero no ocurre en el condado de Madison, que es donde está la ciudad de Jackson. Entonces, la mayor parte de los condados, porque los sistemas educativos aquí en los Estados Unidos dependen de los condados. Es decir, son sistemas muy locales. Dependen, por supuesto, en última instancia del estado de Tennessee, pero en cada condado el sistema es diferente. Con lo cual hay condados en los que sí se ofrecen clases de español desde la escuela primaria, pero en la mayor parte de los condados en esta área de Tennessee no es así, sino que no se empieza a enseñar una segunda lengua, generalmente el español, eso sí hay que decirlo. La mayor parte de los institutos tienen sobre todo clases de español, aunque también hay algunos que tienen clases de francés, en menor medida de alemán, en mucho menor medida de japonés. Pero de español sobre todo, en el condado en el que vivo yo y en la mayor parte de los condados alrededor del condado de Madison, pues no se empieza a dar clase de español hasta el high school, hasta el instituto, con lo cual pues los alumnos no están expuestos a una segunda lengua en
unas edades que son importantísimas para ir aprendiendo esa lengua, para ir absorbiendo esa lengua que es, pues, o son las edades que van desde la escuela primaria hasta el middle school y después hasta el high school, con lo cual yo me encuentro con alumnos continuamente aquí en la universidad que llegan a sus años universitarios y solamente han tenido, pues a lo mejor un par de años de español, como mucho 3 años de español en el instituto. Y claro, pues teniendo en cuenta que a veces hay centros que no se toman en serio de la manera que deberían la enseñanza de una segunda lengua, pues muchos alumnos que han tenido incluso clase de español tienen que empezar prácticamente desde cero en la universidad. Si el sistema educativo a nivel de los condados pusiese un mayor énfasis, subrayase un poco más la importancia de la enseñanza de una segunda lengua, pues entonces estaríamos en otra situación diferente y cuando los alumnos llegasen a la universidad tendrían pues un mejor y un mayor conocimiento de esa lengua, con lo cual podrían avanzar con mucha más rapidez. Pero claro, eso son cosas que están fuera del control que podemos tener pues, los profesores en la universidad, los profesores a nivel universitario, pero bueno, trabajamos con ello lo mejor que podemos y mi interés siempre está en que los alumnos aprendan en la universidad español de la mejor manera posible, pero sobre todo que se den cuenta de que aprender una segunda lengua sirve como llave para comunicarse con muchas otras personas, para poder visitar de una manera más adecuada y con mayor éxito lugares en los cuales no se habla inglés, porque hay muchas personas que piensan que aquí en Tennessee, que en otras partes del mundo, pues hablando inglés realmente se puede llegar a cualquier lugar y no es así. Con lo cual, bueno, pues aprender una segunda lengua les sirve, pues, de mucho. Les sirve para su propio trabajo en un futuro, les sirve para comunicarse con personas en otras partes del mundo si es que tienen la oportunidad de viajar, y les sirve, por otra parte, para conocer mejor su propia lengua, porque es evidente que cuando uno aprende una segunda lengua, una tercera lengua, pues empieza a conocer mejor la suya. Yo conozco mucho mejor la lengua española desde que he tenido la oportunidad, ya desde hace muchísimos años, de ser profesor de español y enseñar esa lengua a alumnos que no la hablan como lengua materna, con lo cual, bueno, no es mi intención convertir este primer episodio del Desayuno en Jackson en una especie de panegírico de la enseñanza y el aprendizaje de otras lenguas, pero realmente lo pienso así, porque a mí siempre me han interesado mucho las lenguas y de ahí que mi trabajo se dedique a ellas. Pero bueno, veo que ya me he pasado de los 30 minutos que decía que iban a durar estos episodios y quiero que realmente sí sean episodios breves. Si ustedes tienen comentarios sobre este tema, preguntas acerca de este tema, pues déjenlos por la parte de abajo de este vídeo y bueno, pues en entregas posteriores, en entregas subsiguientes de este Desayuno en Jackson, trataré de responder algunas de esas preguntas. También si tienen sugerencias de temas, curiosidades que ustedes puedan tener sobre la vida aquí en los Estados Unidos, sobre cosas que me interesan a mí en particular, cuestiones musicales, literarias, cinematográficas, lo que sea, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y podremos entrar en una conversación, ya sea a través de los comentarios, ya sea en episodios que vendrán en un futuro aquí en el canal de este Desayuno en Jackson. Tengo todavía un poco de café,
Así que le doy un sorbo y me preparo ya para despedir esta primera entrega del desayuno en Jackson, grabado un jueves, en este caso por la mañana fría y desapacible, aquí en la ciudad de Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Les doy las gracias por estar ahí al otro lado de la línea cibernética. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, Tennessee, en mi canal de YouTube, Antón GF, en este primer episodio del podcast Desayuno en Jackson. Termino ya mi desayuno y toca ya ponerse a preparar clases y a, corregir exámenes todavía no, pero sí a preparar clases y a responder unos cuantos emails. Ha sido un placer charlar con ustedes y les espero en una próxima entrega de Desayuno en Jackson. Que tengan un buen día y nos vemos pronto.